¿Cómo ves tú el negocio para baterías solo para inercia sintética? No es negocio, es muy poquito. Para, digamos que tener un resultado rentable, buscan sí la inercia sintética, también pueden incorporarle los servicios RPF, inclusive el RCF, dentro de un mismo proyecto de baterías. Estos sistemas serían verdaderamente rentables para las generadoras que deseen invertir en unos, digamos que sistemas de respaldo que los ayuden a entrar a un servicio complementario que ya está siendo estructurado en nuestro país. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Conecta COES, el espacio que hemos creado para difundir conocimientos que se generan dentro del mismo COES y también para analizar temas de actualidad con invitados muy especiales como el que tenemos hoy con nosotros. Tenemos a Nicole Pomaila, ¿no es cierto?, que es la gerente de excelencia operativa de Capo Energy, especialista en BESS. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, César. Un placer estar en este podcast. Encantada de compartir contigo todo lo que sé. Sí, va a estar muy interesante. Bueno, por si acaso, para los pocos que no lo saben, porque acá en el Perú nos gusta usar mucho los acrónimos anglicistas de inglés. BESS es Battery Energy Storage System. Para ponerlo en cristiano, sistemas de almacenamiento a base de baterías. Y Nicole es especialista, como dije, en BESS. Nicole es ingeniera electricista, egresada de la UNI, mi alma mater también, solo que yo soy su abuelo, ¿no? Ha estudiado en la Colorado School of Mines, ¿no es Correcto. cierto? Colorado School of Mines es una escuela, las más prestigiosas, pero en minería. ¿Qué hacías tú en minería, Muy Nicole? buena pregunta. En realidad, a mí me llega esa curiosidad por el sector minero cuando veo que desde la preuniversitaria, la etapa preuniversitaria, veo que el sector energético en el que nos desenvolvemos está muy asociado a la minería. Ujú. ¿Y por qué es esto? Porque las grandes mineras, tiempo atrás, en los Perú de los 80 probablemente, siempre venían asociadas a centrales hidroeléctricas. Es decir, un minero construía su planta y necesitaba energía, una energía bastante fuerte, construía su central. Es por eso que hay una simbiosis muy grande entre la minería y la energía. Es así que decido explorar un poco de lo que no sé, que en ese entonces era la minería. ¿Y qué tal el clima en Colorado? ¿Te fuiste en invierno o no? Sí, Terrible. menos 40. Ajá. Algunas épocas es el clima más extremo al que he llegado alguna vez. Bueno, veamos. Actualmente en el Perú no está muy difundido los bancos de baterías, ¿no es cierto? Mucho menos que en otros países. ¿Cuál es el uso más frecuente que hay en la actualidad para baterías? Es lo que se denomina el peak shaving, ¿no es cierto? Así es, dentro del sector industrial, que nos referimos quizá a fábricas o cualquier tipo de industria que tenga una actividad económica diferente al de la energía, el principal uso es mediante la aplicación de peak shaving, que hacen ellos una suerte de poder atinar a esta máxima demanda para poder, digamos que reducir estos picos de potencia y tener una facturación mucho menor a la que anteriormente podrían estar teniendo. Esa es una de las principales aplicaciones que tienen los BES para la industria. Si hablamos en números, podemos decir que dimensionando un sistema BES al consumo que tiene una planta según su contrato, su factura de electricidad, y si hacemos un buen dimensionamiento y a la par una buena etapa constructiva del mismo BES, podemos tener retornos de inversión que ya pueden llegar a los 2 años para este tipo de empresas. Así tan rápido. Así es, todo depende de la etapa ingeniería porque es muy importante diseñar bien estos sistemas y también construirlos adecuadamente para que puedan tener un excelente funcionamiento a lo largo de toda su vida útil, que para sistemas de peak shaving nosotros proponemos un inicio de 15 años, por lo menos. Miren, por si acaso, seguimos con los anglicismos. Peak shaving literalmente significa afeitar el pico. O sea, reducir el pico de demanda de una industria. ¿Y eso por qué? Porque el Perú, como saben, tenemos escalas tarifarias diferentes, que cuesta más la energía en la hora de punta que fuera de punta. Entonces a las industrias les interesa reducir su consumo en Así hora de es, punta para no comprarlo el sistema. Y correcto. eso lo hacen ahora con baterías, pero antes lo hacían con generación propia, térmica, ¿no es cierto? Así es. Y de ahí, digamos que la pregunta es, bueno, ahí te vas a explayar, ¿no? Pero hay varias todavía que tienen generación donde hay gas, Sí, generan con gas, generación térmica con gas y hacen peak shaving con gas sí. y ahora con baterías. ¿Cómo está la competencia entre ambos? En realidad, cuando nosotros consideramos esos sistemas a gas que pueden ayudarte a hacer una suerte de peak shaving, tenemos que comparar mucho la inversión que sería por toda la infraestructura que requiere utilizar este tipo de sistema a gas versus una infraestructura, digamos que eléctrica, que te puede
ser solventada con un banco de baterías de 20 pies, ¿no? Es una infraestructura en términos constructivos más simple que tener toda una infraestructura de gas. Lo que hemos visto en el mercado de las industrias o fábricas es que este tipo de uso para infraestructuras de gas suele ser asociado con una necesidad de independencia energética porque tienen procesos que podemos decir, por ejemplo, no pueden parar. Críticos. Críticos. Y sí o sí utilizan el sistema de infraestructura gas no solo para peak shaving, pero también para abastecerse dentro de su ámbito natural de operaciones. Y me imagino que en industrias pequeñas no valdría la pena hacer la inversión en gas, ¿no es cierto? Y Totalmente. no hay tampoco microturbinas tan fácil en el mercado. Y entonces ahí las baterías son imbatibles, me imagino. Correcto. Para este sector de aplicación industrial, el tipo de baterías que se usan son las baterías CNI. Seguimos con los anglicismos. Seguimos con los anglicismos. Por favor, CNI. CNI significa Commercial and Industrial. Es un sistema de baterías que se aplica al mundo industrial o comercial, ¿no? Estamos hablando de 10 megavatios hora para abajo. Cuando ya Ya. hablamos de utility scale, nuevamente anglicismos, hablamos de escalas ya de las utilities, que son generadoras, que son grandes productores de energía, hablamos de 10 megavatios hora para arriba. Y para tener una idea nomás para una industria pequeña que quiera analizar, empezar a analizar esto, ¿cuánto le cuesta el banco de baterías de 10 megawatt hora? ¿Por cuánto necesitarán? ¿5 horas? Nosotros tenemos un ratio interesante, va a depender mucho de el estado de la subestación, del aspecto constructivo de la planta, por ejemplo. Pero si la es que tiene batería sola espacio. con sus inversores. Las baterías van a depender también del fabricante. Mira, te voy a explicar un tema dentro de las baterías. Existe el sector Tier 1, que son las baterías, digamos que rankeadas al nivel de los mejores, económicamente hablando, en fábrica, en todo tipo de mecanismos que lo puedan puntuar como fabricantes top tier, que van a ser los mejores fabricantes de baterías. Cattle, por ejemplo. CATL Cattle, el que acabas de mencionar, es uno de los primeros que encabeza esta lista de Tier 1. Luego hay otras baterías mucho más económicas, que son las Tier 2. Y luego inclusive hay las Tier 3. Es como comprar en una boutique y en Gamarra. En Malvinas, seguramente. En Malvinas. En realidad, todos estos fabricantes, te podría decir que más del 90% son de China. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ir con la empresa a verificar justamente el estado de las fábricas, de los proveedores Tier 1, Tier 2, Tier 3, y puedes notar una notable diferencia y entender por qué es que los Tier 3 cuestan mucho menos que los Tier 1. Por qué es que la tecnología que se utiliza para los Tier 3 es más manual, digamos que hay fábricas llenas de operarios, versus que en la Tier 1 puedes ver que todo es robots, que son totalmente automatizadas. Su proceso seguramente es más caro, pero te ofrecen un nivel de calidad, digamos que milimétrico, al ámbito de utilizar este tipo de baterías químicas, que usualmente son de litio. ¿Y en rendimiento o en vida útil la diferencia entre la Tier 1 y la Tier 3? Lo que pasa es que la Tier 1 te puede ofrecer una carta de garantía o certificado de garantía que tiene, digamos que, mayor validez o reputacional que una de Tier 3. Sí es posible que las de Tier 3 puedan, digamos que, tener temas de mal funcionamiento y temas de... nos ha pasado mucho, hemos visto casos en el extranjero en el que hemos tenido que hacer una especie de auditoría o perito para revisar qué es lo que ha pasado con baterías Tier 3 y por qué han fallado en cierto momento. Y esto pues, este tipo de actividades que más vienen involucrado al sistema de control de la energía, es decir, cuando descarga la batería, es menos controlable en un Tier 3 que en un Tier 1, que siempre viene con un control electrónico bastante potente. Pero entonces no es solo la batería en sí, sino los inversores y el Claro sistema que de sí. control. Es un paquete. ¿Los ves? Vamos a hablar del paquete de baterías, de los contenedores, vamos a asociarlo a un inversor y seguramente si quieres podemos hablar de los inversores grid forming, grid following, cuál es la diferencia de estos, pero efectivamente el nivel de tecnología va a impactar mucho, tanto en el precio como en la calidad del sistema BESS que vayas a colocar en una planta, por ejemplo en una industria, en una fábrica o en el caso de utility scale en alguna planta de generación. Ya, pero casi te escapas a la pregunta. A ver, una empresa pequeña que va a necesitar una batería de 10 megavatios hora por 5 horas, Tier 3, más o Tier menos. 3. Sí, ¿cuánto le costaría así Mira, para un megavatio hora nosotros estamos considerando precios de $300,000 aproximadamente. Ya. ¿Ya? Pero es que estas empresas pequeñas no pasan de una potencia de 1 megavatio No, potencia, ¿no? claro. Y podemos decir que ya, en un lapso de 2 horas tendrías una batería de 2 megavatios hora. Estás haciendo una inversión de $600,000 aproximadamente, con un tiempo de recuperación, dependiendo de también cuánto es tu factura de electricidad por estos picos de demanda, de retorno de inversión 2.5 años quizás, ¿no? Dependiendo de la facturación. Siempre es muy importante para revisar el tema de retorno de inversión, ver la factura de electricidad acerca de cómo está el cliente industrial consumiendo, ¿no?
este tipo de cargos son muy importantes de analizar antes de hacer una inversión. Por supuesto. Y para una empresa gigante como por ejemplo Cerro Verde, que 400 megavatios, que quiere hacer peak shaving, ¿las baterías salen a cuenta? Nosotros hemos analizado casos para mineras del tamaño de Cerro Verde, quizá un poco más grandes también en el extranjero, como estudios, y efectivamente el tema de hacer peak shaving a esta escala sí es rentable si consideramos que también pueda tener una segunda aplicación. Por ejemplo, puede ser en Chile arbitraje, puede ser, bueno, hablamos del peak shaving, hablamos de también recuperación en un blackout inesperado, eso también es posible, hacerlo o programarlo con sistemas BESS. Entonces, yendo con esta jerarquía de múltiples aplicaciones, sale muchísimo más rentable en los proyectos de baterías. De hecho, sí sabemos que en Perú una minera ha colocado un BESS y le ha estado yendo bastante bien, ha recuperado en menos de 4 años la inversión. Y bueno, bastantes otras están encaminándose a este tipo de evaluaciones, porque todo pasa por una evaluación técnico-económica antes. Pero esa minera tiene truco, pues porque reemplazó diésel, ¿no es cierto? Claro. Así cualquiera, pues así pues sí, como dice el chavo. Ahí depende mucho cuál es la situación actual de la minera, ¿no? Claro. Como te digo, si tienes una minera que solo depende de diésel, va a ser muy rentable. Muy rentable cambiarlo. Claro que sí. Bueno, y justamente mencionaste los otros usos de baterías, así que hacemos una pausa y de ahí, cuando volvamos de lleno, entramos a los otros usos de baterías. Ustedes sigan con nosotros, por favor, no se vayan, que ya volvemos. Bienvenidos a un nuevo DataCoes. Hoy hablaremos sobre una tecnología que viene ganando protagonismo en los sistemas eléctricos modernos, los sistemas de almacenamiento con baterías conocidos como BESS. En el Perú, estos sistemas empiezan a incorporarse progresivamente para apoyar la operación del sistema eléctrico. Actualmente en el país ya existen 5 sistemas BESS en operación, con distintas aplicaciones dentro del sistema eléctrico. Entre ellos contamos proyectos como la BESS de la Central Térmica de Ventanilla, que inició operación en el 2020 con una potencia de 14.63 megavatios, o la BESS de la Central Térmica de Chilca 1, que entró en funcionamiento el 2023 con 26.5 megavatios. Más recientemente se incorporó la BESS de la Central Térmica de Calpa, con 32 megavatios, convirtiéndose en uno de los sistemas de mayor capacidad instalados hasta la fecha. También encontramos otros proyectos como la BESS de Yarucaya, de 0.7 megavatios, y la BESS de Minera Poderosa, de 4 megavatios. Este último orientado a aplicaciones como peak shaving, que permite gestionar mejor los picos de demanda. En la mayoría de los casos, estos sistemas están siendo utilizados para RPF o regulación primaria de frecuencia, un servicio fundamental que ayuda a mantener el equilibrio entre la generación y la demanda del sistema eléctrico. Además, el desarrollo de estas tecnologías viene acompañado de avances regulatorios. El procedimiento técnico del COES número 20, aprobado en octubre del 2024, establece que las centrales de generación no convencional deberán contar con la infraestructura y controles necesarios para emular la inercia, pudiendo utilizarse sistemas de almacenamiento de energía, volantes, entre otros mecanismos. Esta obligación deberá ser cumplida por los generadores RER no convencional que ingresen a partir del año 2028. Este procedimiento representa una hoja de ruta técnica para la incorporación de soluciones de almacenamiento en el sistema eléctrico, alineándose con las nuevas necesidades operativas del CEIN frente a una mayor participación de recursos renovables. Asimismo, el desarrollo continúa. Actualmente existen nuevos proyectos BESS en la etapa de estudio de operatividad, como la BESS de Majes y la BESS de repartición, cada uno de una potencia estimada de 5 megavatios, así como otros proyectos en etapa de estudios de preoperatividad. La incorporación de almacenamiento energético marca un paso clave en la evolución del sistema eléctrico, especialmente en un contexto donde la flexibilidad operativa cobra más relevancia. Desde el COES se realiza el seguimiento a estas tecnologías y su integración en la operación del CEIN. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo. Seguimos con nuestra entrevista muy interesante sobre sistemas BESS con Nicole Pomaila. Y como anunciamos, nos vamos a ocupar ahora sí de los usos de las baterías en el sistema eléctrico propiamente dicho. Antes hemos hablado de industrias, ahora vamos a hablar del sistema eléctrico. Entonces, Nicole,
las baterías tienen muchos otros usos, ya pensando en generadoras principalmente, ¿no es cierto? Así es. Tenemos la inercia sintética, tenemos regulación primaria de frecuencia, no sé si regulación secundaria de frecuencia, y tendríamos eventualmente el arbitraje, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, por ejemplo, para la inercia sintética, ¿cómo ves tú el negocio para baterías solo para inercia sintética? No es negocio, es muy poquito. En realidad, la mayoría de generadoras que han estado queriendo explorar este ámbito de inversión en baterías para, digamos que tener un resultado rentable, buscan sí la inercia sintética, pero no solo eso. Como te comentaba antes, también pueden incorporarle los servicios RPF, inclusive el RCF, dentro de un mismo proyecto de baterías. Eso hace que la rentabilidad sí sea verdaderamente atractiva para los inversionistas o finalmente el consejo directivo de las generadoras. Ya para los que recién nos escuchan, ya hemos explicado anteriormente, la inercia sintética es el servicio que da un equipamiento cualquiera, que puede ser no solo con baterías, que tiene que emular la inercia de una máquina rotativa. La máquina rotativa tiene una inercia cuando está girando a alta velocidad y cuando ocurre alguna perturbación del sistema, esa inercia entrega energía al sistema para ayudar a mantener la frecuencia. Esa es la inercia sintética. La RPF, regulación primaria de frecuencia, que es lo mismo, pero en un tiempo un poco mayor. RCF, regulación secundaria de frecuencia, lo mismo, pero en un tiempo mayor todavía. Más o menos para que se ubiquen, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, bueno, creo que nosotros les hemos ayudado a hacer negocio porque el COES propuso que se exija inercia sintética a partir de Es cierto cierto. tiempo. Y eso se Correcto. supone que les habrá abierto un mercado. La verdad te diría que sí. Hemos recibido a raíz de las modificatorias que hubieron en el PR21 una suerte de nuevos interesados, actuantes, que desean justamente conocer los beneficios de las baterías BESS para estas aplicaciones que ahora van a ser, digamos que, reguladas con una mayor exigencia, ¿no? Conversábamos en el break de que también las penalidades por RPF, digamos que desde nuestro punto de vista van a aumentar considerando que van a estar asociadas a los costos marginales. Entonces, si pasa una suerte de eventos como los que sucedieron las semanas pasadas, estos sistemas serían verdaderamente rentables para las generadoras que deseen invertir en unos, digamos que sistemas de respaldo que los ayuden a entrar a un servicio complementario que ya está siendo estructurado en nuestro país. Una pregunta técnica un poco difícil, espero, no tanto. Una batería, una misma batería, con sus inversores y todo lo demás, ¿puede brindar simultáneamente RPF e inercia sintética? No. ¿Tiene que Lo- ser uno o lo otro? No, no, no. Lo que nosotros hacemos al momento del diseño es fraccionar la energía, por ejemplo, si son 20 megavatios hora, hablando de utility scale, digo, quiero aprovechar 10 megavatios hora para el tema de inercia y los 5 megavatios hora para hacer un RPF. Claro que todo eso sale con, digamos que los estudios necesarios para saber cómo fraccionar esta energía de que sea en total de los 20 megavatios hora, ¿no? Entonces, no se puede hacer a la vez porque tiene que haber una jerarquía de operación. Es decir, que, por ejemplo, si quisiéramos hacer un control de RPF para una generadora que sí o sí quiera despachar 10 megavatios hora, esos 10 megavatios hora digamos que tenemos que mantenerlo intacto, no utilizarlo para algún otro tipo de aplicación a la vez, porque eso alteraría el modelo económico y bueno, finalmente ya no tendría el resultado que se habría hecho al momento de hacer los estudios y la ingeniería. Pero la puedes diseñar por módulos, un módulo para RPF y otro módulo para Sí, inercia eso es sintética. totalmente posible. Pero cada uno con sus controladores propios o un solo gran controlador que puede manejar las dos. Idealmente, en el aspecto constructivo, sí se recomienda que si van a tener diferentes aplicaciones y lo vamos a separar por módulos, cada uno tenga su propio controlador, inversor, que tenga aplicaciones específicas, ¿no? De todas formas, todo esto viene controlado por un cerebro que se llama el EMS, Energy Management System, que va a ser como el sistema de manejo de gestión de la energía, que va a decir, ok, esta batería tiene que actuar en cierto momento para el RPF y tanta cantidad de energía o este porcentaje para el RCF. Para otra hacemos la entrevista en inglés, porque hay más términos en inglés que otra cosa. Ok, entonces, bueno, ya sabemos que por regulación van a tener que brindar las energías renovables, RPF y inercia sintética y tal vez RCF. Pero, ¿cómo ves el tema del arbitraje en el Perú? El arbitraje en Perú creo que va a ser un desarrollo más lento que lo que ha habido para inercia sintética y para todo lo que es los sistemas RPF, RCF. Y esto puesto que tenemos una suerte de, usted sabe, ¿no? El tema de la generación está
bastante bien distribuida en nuestro país. No tenemos el caso como el de Chile, ¿no? Nosotros tenemos un respaldo de las hidros bastante fuerte, también tenemos gas, entonces tenemos una, digamos que diferencia bastante grande al mercado chileno, que es donde ocurrió muy rápidamente el tema de arbitraje. Sin embargo, sí veo ya con las actualidades, con lo que actualmente existe, una oportunidad muy grande de inversión para los sistemas BESS, hablando desde el lado de las generadoras. El mercado, a partir de esos cambios regulatorios, ha empezado a acercarse a empresas como nosotros, que justamente ven este tipo de estudios, ingeniería y la construcción inclusive para estas centrales, ¿no? Entonces, vemos que el mercado se ha movido positivamente a partir de este también acercamiento a un mejor aprovechamiento de los sistemas BESS. ¿En cuánto tiempo pueden instalar un banco de baterías desde que el propietario les da la orden de proceder? Va a depender del tamaño, pero por ejemplo el último proyecto que hemos construido ha sido en 6 meses. Ha sido en una planta de Chincha, ha sido un CNI, como te explicaba, es una fábrica CNI, industrial. ya. Y bueno, nosotros ya hemos prácticamente terminado la construcción en menos de 6 meses. ¿Tú recuerdas la historia de que Tesla le ofreció un banco de baterías de 100 megavatios a Australia? ¿Sabías esa historia? Cuéntame. Bueno, en Australia, en el sur de Australia, desarrollaron mucha eólica y apagaron muchas plantas a Ok. carbón. Y hubo por ahí una falla de una línea y hubo problemas con el sistema y se ocurrió un apagón enorme en todo el sur de Australia. Y un país desarrollado un apagón de esta magnitud es imperdonable. Intervino hasta el primer ministro, saltado todo hasta el techo y lo que dijeron fue inmediatamente hay que poner baterías para que no vuelva a pasar. Y hicieron el negocio con Tesla y Elon Musk les dijo que él les instalaba 100 megavatios de hora de baterías no sé, por 6 horas, algo así, y que si no lograba hacerlo en X meses, que no me acuerdo, se los iba a hacer gratis. Y lo logró y cobró. Así que, bueno, eso es un tiempo muchísimo más rápido de reacción que cualquier otra tecnología, me imagino, Sí. ¿cierto? Es cierto, y de hecho es muy importante también contar con sistemas de respaldo como las ves para temas de blackout, para impedir que sucedan este tipo de situaciones en los países. Y muchos países de hecho, han incrementado este tipo de baterías para poder tener una fuerte fuente de prevención ante este tipo de situaciones. Bueno, ya hemos visto la parte bonita de las baterías, ahora viene la parte fea. El tiempo de vida útil de un banco de baterías y segunda pregunta, que todo el mundo dice que el problema de disponer de los desechos es complejo, no está tan fácil. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, los proveedores que hablábamos, Tier 1, Tier 2 y Tier 3, suelen ofrecer cartas de garantía de hasta 30 o 25 años. Sin embargo, los modelos económicos que nosotros corremos para, digamos que ser más conservadores con el cliente final, llegan a ser hasta de 15 años, ¿no? En el peor de los casos, 10 años. Pero eso no quiere decir que después de los 10 años la batería va a dejar de funcionar, ¿no? Va a tener un deterioro natural y por supuesto que eso se sabe desde el momento de hacer los estudios de ingeniería, que a pasar de los años va a empezar a decaer su sistema digamos que la inyección de energía Su que capacidad de tendría, ¿no? almacenamiento para Totalmente. inyectar. Finalmente son componentes químicos, ¿no? Y naturalmente van a tener este tipo de degradación. Ahora, acerca de la disposición de residuos, una vez acabado el tipo de proyecto, sí es muy cierto y es también una problemática que se vio al inicio, hace muchos años, cuando se empezaban a tener los parques fotovoltaicos bastante amplios, ¿no? Ya existe, me parece que en Europa principalmente, pero también en China, estos centros de reciclaje para parques fotovoltaicos. Nosotros hemos mapeado algunos centros que ya están recibiendo baterías que ya estarían fuera de su vida útil, podemos decir después de los 20 o 25 años, y empiezan a hacer todo el proceso que se requiere para poder eliminar los residuos correctamente. Esto es un temor que hemos visto sucede con las nuevas tecnologías, ha sucedido con la solar, con los paneles, ¿no? Mucho se decía, va a acabar el proyecto o la vida útil de los paneles cuando los paneles solo tenían, por ejemplo, ¿no? Capacidad de 100 watts, eran capacidades muy pequeñas comparado a lo que ahora se tiene. Y bueno, el tipo de desechos que van a generar estos paneles que ya han generado hace años, cuando quedaron en desuso, finalmente fueron resueltos con estas plantas de disposición de residuos y reciclaje, especializadas en algún tipo de tecnología. ¿Y el costo de eso? El costo de eso siempre en el modelo económico lo colocamos al momento de, digamos que poner una suerte de depreciación del equipo o
costo de retiro del equipo al último año de la actividad económica. Dentro de los, digamos que Excels que manejamos para ver el retorno de inversión, el último año van a ver un pico que va a significar el costo del disponer estos residuos. Bueno, Nicole, ha sido un placer tenerte aquí. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, así que te reitero el agradecimiento y seguramente que en el futuro seguiremos conversando sobre este tema tan interesante y te vamos a pedir una cotización para reemplazar el grupo electrógeno del COES. Muchas gracias y a todos ustedes, muchas gracias. Por favor, no dejen de vernos, que las siguientes entrevistas van a estar igual de interesantes.